Corea del Norte, un país lleno de misterios y paradojas, está escondido detrás de su telón de acero y rodeado de mitos, mientras que su ejército es uno de los más enigmáticos y aterradores del mundo. Pero ¿cómo es que Corea del Norte consigue mantener sus fuerzas armadas en un nivel tan impresionante a pesar de sus recursos limitados y las sanciones internacionales? Veamos las cifras que demuestran perfectamente el tamaño y el poder del ejército norcoreano. 1.300.000 soldados, 4.000 tanques, 2.500 vehículos blindados ligeros, 50 sistemas de misiles y casi 100 submarinos. Todo esto convierte al ejército de la RPDC en uno de los más numerosos y mejor equipados del mundo. Para hacernos una idea, Estados Unidos tiene, según diferentes valoraciones, de 50 a 60 submarinos de ataque y Rusia alrededor de 70. De los 25 millones de habitantes de Corea del Norte, casi 10 millones están dispuestos a unirse si es necesario a las filas de las Fuerzas Armadas. El 5% de la población del país trabaja para el ejército de una forma u otra. Y se trata de una cifra que supera incluso a Israel, donde el servicio militar es obligatorio tanto para hombres como para mujeres. Y eso que el ejército norcoreano es uno de los más cerrados y secretos del mundo, lo que despierta aún más el interés hacia sus capacidades y estrategia. ¿Cómo es posible que Corea del Norte, a pesar de las sanciones, logre mantener su ejército perfectamente preparado para el combate y encima fabrique armas de lo más modernas? ¿Cómo consigue armar sus tropas y con qué? ¿Hasta dónde son capaces de llegar los misiles intercontinentales de Pyongyang? ¿En qué se basa el poder militar de la RPDC? ¿En el fanatismo o en el profesionalismo? Hoy revelaremos los secretos militares de uno de los países más intrigantes del mundo. Pónganse a gusto y disfruten viéndolo. Allí vamos. El Ejército Popular de Corea, y este es el nombre oficial de las Fuerzas Armadas de la RPDC, es el más secreto del mundo. Nadie sabe el número exacto de sus soldados. Según datos aproximados, como ya hemos dicho, se trata de 1.300.000 combatientes. Y hay otros 4 millones inscritos en la reserva de movilización. Pero vayamos poco a poco. ¿Cómo se inicia una operación militar? Por supuesto que lo primero es el trabajo de las fuerzas especiales. El resultado de cualquier guerra depende sobre todo de esta unidad específica de las Fuerzas Armadas. ¿Y cómo son las fuerzas especiales de Corea del Norte? Comencemos con el hecho de que las fuerzas especiales de la RPDC superan en número a los Estados Unidos, China y Rusia. Para una población de 25 millones, hay más de 120.000 soldados que están entrenados para neutralizar al enemigo por todos los medios disponibles, e incluso con sus propias manos, si hiciera falta. El programa de entrenamiento de las Fuerzas Especiales de Corea del Norte es extremadamente duro. Durante el mismo solo se utilizan condiciones reales de campo de batalla. Nada de maniquíes, solo contacto total. Cada soldado domina un rico arsenal de técnicas del arte marcial coreano del taekwondo. Saber romper una pared con el puño o romperle el cuello a alguien golpeándolo con el borde de la palma de la mano forma parte de las habilidades de las Fuerzas Especiales de la RPDC. Otro aspecto del entrenamiento de las Fuerzas Especiales es el psicológico. Cualquier soldado de las Fuerzas Especiales de Corea del Norte es capaz de dar su vida por la patria sin dudarlo. Basta con mirar a los atacantes suicidas con cargas nucleares portátiles que se exhiben en los desfiles militares. Y es que, además, ha habido un caso que demuestra la increíble preparación psicológica de los soldados. ¿Han oído hablar del incidente de Gangneung? En 1996, un submarino de la Armada de la RPDC, mientras estaba realizando una misión de exploración, se encontró en una situación de emergencia. El motor falló y el submarino fue arrastrado a las costas de Corea del Sur y allí quedó encallado. Los marineros norcoreanos decidieron intentar rescatar a los suyos por tierra. Mientras tanto, el ejército surcoreano también organizó una operación de búsqueda a gran escala, y esta se convirtió en toda una persecución que duró 49 días. La tripulación de 26 personas demostró una resistencia increíble a la hora de tener que superar pruebas difíciles. Casi todos sus miembros prefirieron la muerte al cautiverio, y solo un marinero acabó en manos del enemigo. Sin embargo, ni siquiera el soldado mejor entrenado de las fuerzas especiales norcoreanas será capaz de detener un tanque estadounidense con una técnica de estrangulación de las suyas. Así que vamos a ver también de qué son capaces los vehículos blindados de Corea del Norte.
Si estudiamos en detalle los modelos de vehículos blindados norcoreanos, se nos hará evidente que muchos de ellos se basan en tecnologías y diseños de tanques creados a mediados del siglo XX. Esas tecnologías fueron desarrolladas en su tiempo en la Unión Soviética, convirtiéndose en el T-54 y el T-62. Hay rumores de que Corea del Norte también está trabajando en sus propios tanques y serán únicos, pero sus características siguen siendo estrictamente clasificadas, con lo cual, en vez de hacer suposiciones, centrémonos mejor en los modelos que se conocen bien. Vamos a ver, por ejemplo, el tanque Chonma-ho. A pesar de su nombre tan peculiar, se basa en el diseño del tanque soviético T-62. No obstante, este modelo se modernizó unas cuantas veces. Pasó por 5 etapas de modificaciones, incluida la instalación de telémetros láser y de armadura reactiva dinámica. Esto último merece la pena hablarlo con más detalle. El blindaje de este tanque tiene como protección unos contenedores especiales con explosivos. Cuando un proyectil impacta en un contenedor así, este explota destruyendo así las municiones del enemigo. Esta armadura es 10 veces más ligera que el acero. 1 metro cuadrado pesa solo 400 kilos, mientras que 1 metro cuadrado de acero pesa 4 toneladas. Pero siempre hay un pero. La explosión se produce directamente encima del blindaje del tanque, lo que provoca graves daños tanto al propio vehículo como a su tripulación. Para reducir este riesgo, durante la tercera modificación, el tanque fue equipado con un faldón especial de armadura compuesta, que tenía que servir para protegerlo contra las granadas propulsadas por cohete. Esta armadura está compuesta de una aleación de acero súper resistente, complementada con cerámicas empobrecidas y Kevlar. Para proteger con ella un tanque hay que colocar varias de esas capas entre las placas de armadura principales, formando una estructura tipo sándwich. Pero aunque esta protección es eficaz contra los lanzagranadas, cuando se trata de amenazas más complejas, como lo son los misiles guiados antitanques, poco podrá hacer contra ellos. Otro elemento de protección del tanque Chonma-ho es el camuflaje de humo, pero tiene un gran inconveniente, y es que esta cortina no se crea con la ayuda de aerosoles, sino mediante los gases de escape. Es poco probable que este método proteja un tanque de los modernos sistemas de guía láser. Según los expertos militares, algunas versiones del Chonma-ho están equipadas con cámaras termográficas y ordenadores balísticos. Estas mejoras les permiten detectar al enemigo incluso de noche, operar eficazmente en vegetación densa o detectar objetivos a larga distancia. En cuanto a los ordenadores balísticos, aumentan bastante la precisión de los disparos y la velocidad de puntería. Corea del Norte tiene alrededor de 1000 equipos de estos. Pero el tanque Pokpung-ho es el más curioso de todos. Y es que este modelo fue desarrollado a partir de los tanques soviéticos T-72 que Corea del Norte compró a la Unión Soviética en la década de los 80. Estos vehículos se convirtieron en una base para crear su versión modificada, propia de Corea del Norte y adaptada a las necesidades de su ejército. La mejora del vehículo militar soviético comenzó con la instalación de un potente módulo contra incendios. Como base se utilizó la ametralladora pesada Vladimirov, cuyo calibre era de 14,5 milímetros. Fue desarrollada por los armeros soviéticos durante la Gran Guerra Patria. A pesar de los años, este tipo de arma sigue siendo muy eficaz. La ametralladora de fuego rápido también funciona muy bien como arma perforante e incluso antiaérea. El cañón utilizado en este caso es el soviético 2A46, cuyo calibre es de 125 milímetros, pero no vale para lanzar misiles, así que los coreanos tuvieron que sacarlo fuera. En cuanto a los misiles, el ejército norcoreano ha desarrollado un análogo del sistema de misiles Kornet o Fagot para su tanque. Así fue como de los antiguos modelos soviéticos no quedó más que una mira nocturna combinada y un sistema de guía pasivo-activo. El ejército norcoreano tiene unos 600 tanques de este tipo, pero ¿serán eficaces en el campo de batalla? ¿Cuáles son sus puntos débiles? Pero lo primero que nos tenemos que preguntar es cuáles son sus componentes electrónicos. La presencia de cámaras termográficas en los tanques norcoreanos no significa que tengan un alto alcance y buena resolución. Lo mismo ocurre con los componentes informáticos, con los que a Corea del Norte no le puede ayudar nadie, ni siquiera China. No olvidemos que el número de vehículos blindados pesados norcoreanos no se acaba con estos dos modelos de tanques, sino que hay muchos más. En realidad, Corea del Norte tiene alrededor de 2000 tanques soviéticos de los viejos, el T-55 y el T-62, y sus modificaciones chinas. Con todo esto también le puede crear serios problemas al enemigo.
Sin embargo, el trabajo en este campo sigue adelante. ¿Quiere decir eso que Corea del Norte tenga sus propios tanques modernos? Sin embargo, el trabajo en este campo sigue adelante. ¿Quiere decir eso que Corea del Norte tenga sus propios tanques modernos? En los últimos años, Pyongyang ha comenzado a desarrollar un nuevo tanque de batalla principal que en Occidente se llama M2020. En su diseño podemos encontrar elementos que nos recordarán los del tanque estadounidense Abrams y el ruso Armata. Se considera el primer tanque norcoreano equipado con un sistema de protección activa. Los ingenieros norcoreanos están equipando cada uno de sus tanques con sistemas de misiles antitanque y antiaéreos para aumentar la potencia de fuego y mejorar la protección contra amenazas aéreas. Esto se debe al hecho de que la doctrina militar norcoreana siempre supo prever la necesidad de luchar en condiciones de supremacía aérea enemiga durante un combate. Aún así, la Fuerza Aérea de Corea del Norte es bastante numerosa. Se trata de más de 1000 helicópteros y aviones de combate. Tiene hasta MiG-29. Lo que no tiene son suficientes pilotos cualificados. Y le hacen falta, porque ahora mismo simplemente no hay nadie que sepa levantar todo este armamento en el aire. Por cierto, ¿les dice algo el nombre de Kijongdong? El pueblo situado en la frontera con Corea del Sur que fue creado con el objetivo de mostrarles a los vecinos del sur lo bonita que es la vida en el norte del país. Fue edificado en los 50, un periodo en el que la electricidad rural era un lujo en ambos lados de la frontera. Había un horario estricto para el encendido de las luces. Los soldados caminaban siempre por las mismas calles y entraban en las mismas habitaciones, mientras que las mujeres, durante 15 años, lavaban las mismas ventanas. Este pueblo es uno de los mejores ejemplos del juego propagandístico utilizado hace ya tiempo por Corea del Norte para demostrar la prosperidad y la paz que reinaba en su territorio. Kijongdong se hizo para demostrar a Corea del Sur, y sobre todo a sus habitantes, que la vida en el norte era mucho mejor que en el sur, a pesar de la diferencia de los sistemas políticos. Más tarde, cuando la tecnología permitió a los surcoreanos observar ese pueblo con más precisión, quedó claro que las casas de Kijongdong eran de atrezo, no tenían suelos, techos ni tabiques. Sí, se veía bonito por fuera, pero carecía de servicios básicos y no tenía ni un solo residente de verdad. Era una especie de teatro pensado para crear la ilusión de bienestar. Más tarde, cuando la tecnología satelital avanzó lo suficiente, los surcoreanos pudieron observar el pueblo con más detalle aún. Y ese lugar mágico ya no pudo seguir ocultándoles lo que en realidad era. Hoy Kijongdong es un símbolo de la manipulación política que se ha utilizado durante décadas para crear una imagen falsa de Corea del Norte como una nación llena de prosperidad. Y finalmente pasamos a lo más interesante, a la artillería norcoreana. Las Fuerzas Armadas de la RPDC utilizan modelos soviéticos de sistemas de artillería y tienen reservas casi infinitas de misiles para lanzadores Grad. En su arsenal hay también decenas de miles de lanzaminas y municiones para ellos. La artillería es un arma al que Pyongyang le presta mucha atención también. Hay cañones puestos en servicio hasta en las unidades costeras. Se considera que el representante más famoso de la artillería de cañón de Corea del Norte es el cañón Koksan, cuyo calibre del proyectil es de hasta 170 milímetros, y es un arma que no posee ningún otro ejército del mundo. En el desarrollo de sus sistemas de artillería, los norcoreanos solían contar bastante con el apoyo de la Unión Soviética. Las primeras armas se entregaron a Pyongyang en la década de los 40, y ya basándose en ellas, los diseñadores norcoreanos crearon sus propias contrapartes. Aún así, los cañones de fabricación soviéticos siguen siendo la base de la flota de artillería. Por ejemplo, observamos el potente obús ML-20. Esta arma tan curiosa es capaz de disparar tanto apuntando directamente, al igual que un cañón, como en una trayectoria montada, es decir, como cualquier otro obús. Pero las armas norcoreanas más impresionantes son sus cohetes. Y es que son los más poderosos del mundo y su alcance es más largo que el de ningún otro. Aquí vemos los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes KN-09. Su calibre es de 300 milímetros, como el Smerch ruso. Un arma de este tipo alcanza 220 kilómetros y es todo un récord. Otro punto fuerte de Corea del Norte son sus armas misilísticas. En los últimos años, Pyongyang ha reforzado mucho sus capacidades en este ámbito. En repetidas ocasiones se han filtrado en internet imágenes de los lanzamientos de misiles balísticos KN-23 realizados desde trenes. No solo es un logro tecnológico,
sino que también es parte de una estrategia única que permite usarlo con sigilo y movilidad. Los trenes blindados, equipados con misiles de largo alcance, pueden moverse libremente por todo el país, lo que hace que al enemigo le resulte mucho más difícil detectarlos y destruirlos. Estos trenes permiten un reposicionamiento rápido, eliminando la necesidad de lanzadores fijos que el enemigo pueda atacar fácilmente. En caso de una amenaza militar, los trenes de misiles se convierten en un elemento importante que aumenta la capacidad de supervivencia de los sistemas de misiles. Además, los sistemas KN-23 son altamente maniobrables y capaces de penetrar líneas defensivas enemigas complejas, lo que los convierte en una poderosa herramienta disuasoria. El sistema ha recibido amplia atención por su capacidad de lanzarse desde plataformas móviles, aumentando su flexibilidad y eficacia en entornos de combate. Por lo tanto, la combinación de lanzadores ferroviarios móviles y misiles balísticos avanzados permite a Corea del Norte llevar a cabo ataques disimulados y de precisión, muy eficaces, e ir mejorando sus capacidades defensivas y su poder disuasorio. Pero los potentes vehículos blindados y la artillería moderna muchas veces tampoco desempeñan el papel principal en el campo de batalla, capaz de permitirle al ejército norcoreano dictar sus propias condiciones. Quieras o no, el papel principal lo tienen las armas nucleares. ¿Qué es capaz de ofrecer el ejército norcoreano en este ámbito? La producción de armas nucleares en la RPDC va viento en popa. Al mes se fabrican entre 5 y 8 misiles balísticos, lo que demuestra la enorme capacidad que tiene el país en este ámbito. Echemos un vistazo a algunos de los ejemplos más serios del arsenal nuclear de Corea del Norte. La ojiva Hwasong-8 es capaz de alcanzar velocidades de más de 6.000 km por hora y representa una grave amenaza, porque no solo es difícil de interceptar, sino incluso de detectar. Y lo curioso es que en el desarrollo de armas hipersónicas, el ejército norcoreano adelantó hasta el Pentágono, que probó su misil balístico mucho más tarde. Según los expertos, China ayudó a Corea del Norte a desarrollar sus armas nucleares, pero su industria militar no quiso parar allí y continúa mejorando sus equipos y armas. Hace muy poco tiempo, el ejército norcoreano probó un nuevo misil, el Hwasong-16, que ha atraído la atención de Corea del Sur y de Estados Unidos. Este misil de mediano a largo alcance, que recibió el nombre de Fortaleza Floreciente, pudo demostrar su gran rendimiento. La ojiva alcanzó una altitud de más de 100 kilómetros, viajó 1000 kilómetros y dio en el blanco con precisión. Esta autonomía se pudo lograr gracias al cambio de combustible líquido utilizado en cohetes anteriores por combustible sólido. Según los expertos, el alcance máximo de este misil es de 6000 kilómetros. La lista de misiles clasificados de Corea del Norte no sería completa sin el misil balístico intercontinental Hwasong-17. Hace 2 años se realizaron unas pruebas en las que este misil se elevó a una altitud de más de 6.000 kilómetros y voló más de 1.000, aunque los expertos militares afirman que su alcance máximo es de 15.000 kilómetros. Mucha gente se pregunta, ¿cómo es posible que un país pequeño y subdesarrollado logre mejorar su arsenal nuclear sin parar y se mantenga entre las principales potencias nucleares? La respuesta reside en varios factores clave. Uno de ellos es la amenaza externa, que es constante. Otro es el trabajo de inteligencia, que es eficaz. Los dos contribuyen al desarrollo de la tecnología nuclear y al fortalecimiento de las capacidades de defensa. También debemos tener en cuenta el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados. Los sistemas de drones norcoreanos, incluidos los que se llaman Morningstar, se utilizan mucho en misiones de exploración. Sin embargo, entre ellos también hay modelos diseñados para golpear al enemigo. Así es, por ejemplo, el dron Setbel 9, equipado con 10 misiles aire-tierra, una envergadura de 20 metros y un motor turbohélice. También está el Setbel 4, que es un vehículo de mayor tamaño con una envergadura de 35 metros, un motor turborreactor y capacidades ampliadas para operaciones de reconocimiento y combate. Y está el ejército norcoreano bien preparado para el combate. Quizá esté algo retrasado en términos de calidad, pero no deja de ser potente, y si es necesario, podrá resistir ante su agresor. El atraso técnico del Ejército Popular de Corea se compensa con su número, su alto nivel de entrenamiento de combate y el fanatismo de sus soldados. Cada uno de ellos es capaz de dar su vida por su patria, sin dudarlo ni un instante. Y no nos olvidemos del relieve de este país. Corea del Norte está dominada por montañas que su ejército sabe aprovechar al 100%.
Todo esto hace que tenga peligro incluso para los 3 ejércitos más potentes del mundo y prácticamente invencible para el resto. Si les gusta informarse de este tipo de temas y quieren saber más, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse nuevos videos. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima.